si tomamos los datos anuales del 2014 y nos referimos al salario ordinario en términos brutos, ¿qué significa? Son los salarios de los pagos de regularidad mensual, o sea, no se incluyen ni horas extraordinarias, ni las pagas extraordinarias, ni nada. O sea, y en términos brutos, es decir, antes de retenciones y deducciones. Bueno, ese salario en la Unión Europea en 2014 tuvo un promedio de 2.062 euros por mes, 2.062. Ahora, ¿qué pasa? Dentro de ese promedio nos encontramos el caso de Dinamarca, que es el más alto de todos, con 3.700 euros por mes. Y luego el de Bulgaria, con menos de 400 euros por mes. España está en el medio, porque hay 14 países con un salario más bajo, que es el español, y 13 países con un salario más alto. Pero así todo, el salario promedio de España en 2014 fue un 21% más bajo que la media europea, porque fue de 1.634 euros por mes. Ahora, ¿cómo es posible que haya estas diferencias? ¿A qué se deben? ¿Cómo se explican? Entonces, unos pueden decir, ¿será porque los sindicatos en los países que cobran salarios más altos son más combativos? Y la verdad es que no. Eso no tiene nada que ver, porque ni Dinamarca, ni Luxemburgo, ni Finlandia, que son los 3 países que tienen los salarios más altos, se caracterizan ni por huelgas salvajes, ni por medidas de presión de los sindicatos. Entonces, otro puede decir, ¿tendrá que ver con la mayor o menor sensibilidad de los empresarios, que prefieren pagar poco? Pero la verdad que esto tampoco tiene mayor sentido, porque ¿por qué tendríamos que pensar que los empresarios de Bulgaria, de Rumanía o de Lituania son más insensibles o más egoístas que los empresarios alemanes o franceses o españoles? Tampoco carece de sentido. Desde luego que otra idea que sería completamente equivocada para explicar estas diferencias salariales es pensar que la gente de un país es más lista que la de otro país. Es decir, los alemanes tienen un salario promedio de 2.400 euros porque son más listos que los españoles. Eso es una tontería. ¿Por qué? Porque un español, en cuanto pisa Alemania, ya está en condiciones de ganar más dinero. Claro. Y lo contrario ocurre si un alemán viene aquí. Tiene que adaptarse al contexto. Y si viaja un alemán, cruza la frontera y se va a Hungría, tiene que reducir su salario a una tercera parte. Entonces, el nivel de preparación del país en su conjunto, o sea, de qué tan lista es la gente de un país, tampoco es una variable que explica. ¿Cuál es la variable fundamental? La variable fundamental que explica las diferencias salariales entre distintos países es la productividad, es decir, cuánto produce en promedio cada trabajador. Y eso a su vez, ¿de qué depende? Depende de la cantidad de capital que hay invertido en cada trabajador. Capital, en este sentido, hay que entenderlo en un sentido amplio, porque hace referencia a todo aquello que contribuye a que una persona pueda producir más. Entonces esto incluye desde las infraestructuras como aeropuertos, puertos, el tendido eléctrico, las autopistas, hasta las herramientas, ordenadores, maquinaria de todo tipo que se puede necesitar en cada oficio, y por supuesto incluye el capital humano, es decir, todos los conocimientos que están incorporados en la persona, sean fruto de un estudio formal o sea de la experiencia o del talento individual. Entonces, lo concreto es que la diferente cantidad de capital que hay invertido en promedio por cada trabajador es lo que nos explica la diferencia de productividad en los distintos países, y entonces es lo que nos explica en esencia las diferencias salariales entre los distintos países de la Unión Europea. Ahora, esto no impide reconocer que hay otros factores que también inciden, pero son factores de corto plazo. Por ejemplo, factores de corto plazo o no, pero que en cualquier caso no invalidan la idea central, que es la que dije antes. Por ejemplo, en un país como España, donde las cotizaciones sociales son muy altas, el salario que va a cobrar la gente va a ser necesariamente más bajo. De hecho, o casualidad, en Dinamarca eliminaron las cotizaciones sociales. Lo que hicieron fue reemplazarlas por un IVA. En Dinamarca el IVA es 25%, pero a cambio eliminaron las cotizaciones sociales. No como aquí, que nos subieron el IVA 2 veces a cambio de nada. Entonces, eso incide.
también influye el mayor o menor nivel de desempleo. En un país con una tasa de desempleo más alta, va a haber una presión descendente sobre los salarios más allá de la productividad que tengan los trabajadores. Pero esto, como digo, no impide, no quita relevancia a lo que dije antes. Tampoco es algo muy raro decir que el salario depende de la productividad. Pensemos en el caso de un peluquero. Si un peluquero hace 10 cortes de pelo por día, su salario no va a poder superar el valor de 10 cortes de pelo por día. ¿Por qué? Porque si lo excediera, esa peluquería acabaría quebrando. Entonces, al final, no es más hablar de la productividad, no es más que eso. Y esto, digamos, reconocer que lo importante para que los salarios sean altos es una productividad alta, tiene una consecuencia muy importante. Cuando las empresas y los empresarios invierten, ¿para qué invierten? Para ganar dinero, obvio. Pero cuando invierten, ¿qué hacen? Crean empleo, sea directo o de manera indirecta. Pero además, cuando los empresarios invierten, están aportando capital para que el trabajo sea más productivo. Entonces, paradójicamente, el mismo empresario, al invertir, está influyendo para que los salarios tiendan a subir. Esto, por supuesto, siempre y cuando estamos hablando de inversión productiva, porque tenemos el ejemplo del Plan E, que aunque se llamó inversión, fue un despilfarro de dinero que no sirvió ni para aumentar la productividad, ni para aumentar los salarios, ni siquiera para aumentar el empleo, más allá de los pocos empleos temporales que se crearon durante unos meses. Entonces, lo relevante que es que todo lo que contribuya a aumentar la inversión productiva, es decir, estabilidad presupuestaria, reducción de impuestos, mejores regulaciones, fomento de la competencia, etcétera, va en beneficio tanto de los empresarios como de los trabajadores. Entonces, lo que nos enseñan los países prósperos, como Dinamarca, Luxemburgo, Finlandia, ¿qué es? Es que no hay ningún conflicto entre el capital y el trabajo, que al revés, por el contrario, lo inteligente es promover una cooperación que al final va en beneficio de todos. O sea que al final no es, como decíamos, que los alemanes son mucho más listos y más desarrollados. Ni más listos ni más trabajadores. Es más, y más trabajadores, exacto, en Holanda, por ejemplo, que tienen también un salario del orden de 2.500 euros mensuales, se trabajan menos horas que aquí. ¿Por qué? Porque ¿cómo se pueden permitir eso? Porque el trabajo es mucho más productivo, porque el país cuenta con unas infraestructuras mucho mejores, mejores regulaciones, todo mejor. Entonces, digamos, no es casualidad, tampoco es una cosa que se construye de un día para el otro. Digamos, un elemento como la seguridad jurídica también incide porque reduce los costes de las empresas, entonces pueden tener más oportunidades de inversión productiva. Y entonces, al final, es lo ideal, porque es un trabajo muy productivo, se cobran altos salarios y se trabajan menos horas. Y además gana dinero el empresario, que es lo que le interesa, ¿no?